esta también queda grabada. Bueno, vamos a comenzar entonces con la tercer clase de rúbricas de evaluación, ¿sí? Específicamente, como les decía, vamos a retomar la temática de la primera clase que tiene que ver con entender las herramientas de evaluación que podemos utilizar en las clases, ¿sí? Entender que hay diferentes formas de evaluación, que las rúbricas son una herramienta más, pero combinadas funcionan y se potencian, funcionan mucho mejor y se potencian, ¿sí? Y había quedado pendiente lo que era toda la temática de aprendizaje visible. También, bueno, también habrán escuchado hablar en algún momento de se usa mucho para lo que es el mundo del emprendedurismo, de los emprendedores, lo que se llama design thinking, que es el diseño visible, el pensamiento de diseño, ¿sí? Que también se combina con el aprendizaje visible, ¿sí? Parecen las mismas palabras, no son las mismas palabras, pero sí tiene que ver con esta misma temática lógica que viene un poco de una pedagogía que es de Harvard, no sé si escucharon hablar del Proyecto Cero y todo lo que implica esa situación asociada a lo que es el aprendizaje de, o lo que sería el aprendizaje de la comprensión o para la comprensión o por la comprensión, ¿sí? Es bastante amena la temática y obviamente uno lo que hace, como en todos los en todas las situaciones didácticas, toma lo que le sirve para su clase y lo aprovecha y capaz que hay una herramienta que te sirve y la repetís. Así que bueno, vamos a ver un poco de todo. Hay algunas cosas que sirven para hacer evaluación y otras que las pueden tener como medio de motivación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo utilizo a veces perdón, lo utilizo a veces para ¿cómo se llama? Lo que sería una motivación o un inicio de la clase y después lo que hago es utilizarlo a veces para cerrar la clase y a veces lo utilizo para evaluar, ¿sí? Así que nada, vamos a ir viendo y conversando, ustedes me van preguntando, vamos interactuando. Yo les voy a ir pasando algunos contenidos y este tipo de herramientas se pueden utilizar en cualquier nivel, ¿sí? Cualquier tipo de nivel pedagógico, hasta el nivel inicial, ¿sí? De hecho, algunos ejemplos que les voy a mostrar son más sacados del nivel inicial, porque yo vengo un poco de ese mundo, pero se replican en espacios universitarios eh, de la misma manera, ¿sí? Porque hacer visible el pensamiento de los estudiantes es este objetivo, ¿no? Que ellos, a través de lo que ellos tienen que lograr, mostrar lo que aprendieron, ¿sí? Y ese es el gran desafío nuestro, que es más allá de poner una nota o, como hablábamos la otra vez, la nota numérica, que si bien obviamente tiene que estar y es importante porque eso va a un promedio y va a una acreditación específicamente para una carrera, también está bueno que ellos puedan ir procesando la información en las mismas clases, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa habilidad, el chico, bueno, nosotros generalmente tenemos chicos muy jóvenes también en las clases, cuando recién empiezan, les estamos enseñando a cómo aprovechar el aprendizaje, ¿sí? Si muchas veces si esto se empezara a hacer desde más chiquititos, también aprovecharían más instancias en la secundaria, por ejemplo, y no estarían solamente pendientes de aprobar la materia, que es lo que suele pasar, ¿sí? Esto en la universidad no debería pasar. Ya una persona que elige una carrera universitaria no debe estar pensando solamente en el zafar la materia y apruebo para... Eso, a eso es lo que nosotros apuntamos, a que no suceda esto, que suceda algo que se llame aprendizaje. Y el aprendizaje, la única forma de saber si se logró es que lo muestren, ¿sí? Y bueno, el aprendizaje visible tiene que ver con, hay diferentes maneras de mostrar lo que aprendí. Lo más importante es que lo que se muestre o lo que se exponga no siempre es una mega exposición, ¿sí? Una clase abierta y exponencial. A veces simplemente puede ser una síntesis de lo que aprendí, puede ser, bueno, ahora vamos a ver algunos recursos, puede ser una cartelera, puede ser una clase especial, puede ser un video que arman
Hay un montón de recursos para mostrar lo que aprendieron. A veces es un examen, a veces es otro recurso, ¿sí? Pero lo más importante, el objetivo que tienen que tener es esto, ¿no? Que ellos se den cuenta del significado del aprendizaje, ¿sí? Que en general lo que hacemos en el ámbito universitario es asociarlo con la práctica real, ¿sí? Cuando ellos, que eso también es bastante difícil en algunas materias, creo que ustedes no tienen materias tienen más materias prácticas, ¿no? Por lo que me han contado, no tan teóricas. Cuando la materia es más práctica, no sé, vos, Carolina Soledad, para Oh, diferenciarla, la colo. la Bien, yo tengo justamente a cargo, por un lado, teóricos, que son teóricos de medicina, muy Sí, expositivos, y después aparte están teóricos. que son los aprendizajes basados en problemas, que son Ah, eso está después de los buenísimo. teóricos, uno toma un caso clínico y lo desmenuza completo en función de todas las materias que ya ha visto, desde la anatomía, histología, Claro. patología, clínica, infectología. Y a su vez, aparte, vienen los estudiantes al consultorio, entonces, donde ven la Ah, realidad, re la vida bien. real, la práctica profesional diaria, una Está vez ya genial. resuelto. Que como que tenemos todos. Está buenísimo. Vos tenés la situación ideal porque ahí tenés hasta esa posibilidad de hacer ese circuito, ¿no? Ese circuito de la teoría a la práctica. A mí me pasaba con la materia justamente práctica y yo daba didáctica y currículum en la facultad, nada que ver con medicina, pero era en la de educación inicial, en la UCA, y me pasaba eso, que yo tenía la posibilidad de que ellas traían las planificaciones reales, las maestras de los chicos, que tenían, y de hecho tuvimos que hacer alguna práctica real, y es mucho más efectivo, porque cuando es solo teoría te quedás con, como que te está faltando algo. Bueno, entender el significado, o sea, darle significado, ¿sí? Para que sea un aprendizaje visible, que sea real, tiene que tener esa vinculación, ¿sí? Y también está bueno, que eso habla un poco de cuando nosotros tenemos la posibilidad de interactuar con otras materias y con otros profesores, que puedan hacer enlace entre otras materias. Que eso también a veces suele suceder cuando uno de repente, qué sé yo, quizás cursó la carrera en el mismo lugar o tiene posibilidad de trabajar en equipo como este aprendizaje por proyectos con otra materia y ahí se pueden cruzar algunos contenidos. Eh, si uno como profesor lograra más o menos entender la lógica de lo que está pasando en otras materias, para eso también debería existir una coordinación que nos reúna y nos pueda alinear. Bueno, todo esto es la situación ideal, así que uno pueda decir, bueno, para la materia tal, esto lo vas a ver en tal materia, esta práctica la vas a realizar en tal materia y que se pueda ir haciendo ese enlace con la realidad y que la vinculación del conocimiento sea efectiva, ¿sí? Claro, cuarto año en Eh, clínica. Entonces ahí sí, traes. Esto lo vieron de los medicamentos de fármaco, esto lo vieron cuando claro, hablaron de gato, estos son de los bichos que vieron en microbiología. claro, claro, Es como que les esa tenés que capacidad de explicar todo. síntesis, claro, porque el día de mañana ese médico, cuando tenga que diagnosticar, tenga que atender un paciente, tiene que poder tener esa capacidad viste, de síntesis y decir esto es de acá, y eso pasa en todas las carreras, en cualquier carrera, ¿sí? Pero bueno, este tipo de herramienta permite también trabajar esta palabra, no sé si, supongo que la habrán escuchado alguna vez, la capacidad de análisis y metacognición, ¿sí? La metacognición es entender cómo yo mismo aprendo, ¿sí? ¿Cuál es la forma que tengo para entender mejor las cosas? ¿De qué manera yo hago procesos como estudiante de progresos en el aprendizaje? Caro, estás muteada. Sí, perdón, puede ser que haya justamente una especie de encuesta o cuestionario que yo me acuerdo de haber visto una vez, en el cual se le aplica a los estudiantes en distintos niveles para ver de qué manera ellos aprenden, si son más de un aprendizaje visual, había como Ah, varias sí, sí, categorías. hay un montón que suelen hacerse, muchas veces se hacen en orientación vocacional, cuestionarios que tienen que ver con estilos de aprendizaje. Hay un autor que se llama Herman, que no sé si lo escucharon alguna vez, que habla de los cuatro cuadrantes del cerebro y tiene toda una teoría que es
hay un montón de cuestionarios que se hacen a los chicos y también se lo puede hacer el mismo docente a sí mismo para ver qué tipo de docente es y Ujú. te explica, bueno, después te sale como todo un círculo que para, o sea, vos te haces si te Un lo diagrama de auto error. haces, claro, vos te sale para qué lado tenés más cantidad de orientación. Entonces es como el cuadrante, como si fuese un círculo. Ah, lo podemos hacer, capaz que la última clase lo puedo traer. Está buenísimo. Para entender un poco cómo es, cómo soy yo en mi estilo de enseñanza, y lo mismo lo puedo hacer con los estudiantes. Ujú. Asimismo, uno igual es imposible que tenga un curso absolutamente homogéneo. Siempre tenés que usar recursos variables. Por eso está bueno tener herramientas visuales, auditivas, mover el cuerpo, que se puedan comprometer con con los diferentes sentidos cuando aprenden. Así que sí, pero sí, hay cuestionarios de estilos de aprendizaje que te sirven, por ejemplo, para esto, para entender cómo aprendo mejor, ¿sí? Eh, Después uno mismo se va dando cuenta. Yo soy mucho mejor cuando hago una exposición oral, bueno, yo tenía un compañero de uno de los cursos de un curso que hice, que yo cuando vi la primera clase lo vi y dije, ay Dios, este hombre, qué molesto, porque se había traído como si fuese un bloc de hojas grande así, y todos crayones, ¿viste? Esos tipo crayones como medios acuarelados y marcadores, y no sé qué, y él se sentaba y pintaba, y estábamos toda la clase, y él pintaba, dibujaba. Él cuando termina la clase, la primera clase, lo vemos, había hecho, ¿vieron esos dibujos? O sea, él tomaba apuntes haciendo dibujos. Eso tiene mucho que ver con esto del aprendizaje visible. Él lo que hacía era, tomaba apuntes, en vez de como hacemos cualquiera de nosotros, escribiendo, dibujaba todos dibujitos de lo que iba captando e iba interpretando, y después quedaban unos dibujos espectaculares. Ah, creo que tengo acá un ejemplo de eso, ahora les voy a mostrar. Es un modo de registrar la información, haciendo visible lo que aprendieron a través de un dibujo. Porque esa habilidad que tiene él, además de que dibuja súper bien, es una forma para él más efectiva de recordar la información. Él necesita dibujar. Hay gente que necesita hacer gráficos, hay gente que solo tiene que escribir, hay gente que graba y después se tiene que escuchar. Su aprendizaje significativo era a través de hacer Sí, dibujos. sí, sí. ¿Viste cuando esos todos dibujitos chiquititos como con flechitas y con globitos? No, no, espectacular. Y él es director de una escuela, por ejemplo, y es piloto de avión, y es una persona muy multifacética, pero es artista, es más allá de ser artista, es un modo que él tiene de aprender. Y es eso, él encontró ese modo donde se da cuenta que aprende mejor. Esa es la metacognición. Además de que es un nivel cognitivo mucho más alto que el normal, o sea, el nenes chiquitos. Tradicional. Claro, en nenes chiquitos la metacognición se construye de a poquito. Nosotros los podemos ayudar, y hoy vamos a ver un recurso que son las rutinas de pensamiento. Nosotros podemos ayudarlos y les podemos ir enseñando a hacer ejercicios de metacognición, pero la metacognición es una habilidad compleja, que requiere un sistema cognitivo más avanzado. Por eso en general es mucho más fácil de ejecutar este tipo de exigencia con secundaria y universidad. Y en jardín y primaria se puede empezar a gestar, hay que trabajarla, y está buenísimo que se haga. Y bueno, no hay forma, bajo ningún punto de vista, que una persona pueda hacer aprendizaje visible o pueda mostrar lo que aprendió si no está motivado, ¿sí? Porque no va a activar ni la memoria ni esta capacidad metacognitiva si no tiene la motivación intrínseca, que obviamente uno como profesor puede acompañarlo y ayudarlo a que esté motivado. Entonces lo que pasa es que no va a ser auténtico, va a ser algo forzado y no va a ser válido. Entonces todo eso, lo más probable es que termine siendo la típica materia para zafar y no lograr un aprendizaje. Entonces, bueno, nosotros tendríamos que dar esa vueltita de tuerca, entendiendo que el aprendizaje visible es una herramienta justamente asociada a la evaluación, y también ayuda muchísimo a
tener desarrollo de la creatividad. Por eso se empareja con el famoso design thinking, que se usa, les digo, viene del mundo de los diseñadores gráficos, aunque no lo crean, viene del mundo de la publicidad, viene del mundo de la creatividad, y estos son 4 pasos que tiene el aprendizaje visible, como que toma eh, bueno, estos pasos del design thinking, y uno les puede enseñar a organizarlos para poder hacer visible el pensamiento. Supongamos que tenemos eh, como un trabajo que ustedes quieren que ellos expongan, o sea, hicieron un trabajo de investigación, y la idea es que en vez de tomar un examen, cada grupo tiene que exponer. Lo que se puede hacer es que tengan un espacio en la materia, una clase, 2 clases, para poder generar estos pasos. El primero es empatizar con la temática, ¿sí? El segundo es definir de qué manera podrían llegar a exponer o podrían llegar a ser visible el aprendizaje. Si ellos tienen que elegir un modo, uno puede también decir, bueno, esta vez es, no sé, tienen que hacer una exposición oral, esta vez tiene que ser una maqueta, esta vez tiene que ser no sé, ¿cómo se llama? No me sale los trípticos, me sale una infografía, por ejemplo, ¿sí? Uno le puede dar una consigna cerrada o puede ser abierta. El que quiere lo hace de la manera que quiere, ¿sí? Y entonces hay una etapa que es la de idear, y prototipar es la etapa donde ellos van a armar el producto, que es más o menos parecido a lo que sería el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Porque tiene esta concepción de los pasos y del trabajo en equipo. Podría ser individual también, ¿eh? Claro que sí. Uno puede pensar que sea una instancia grupal o individual, pero lo interesante es enseñarles a hacer estos pasos que le permiten organizar bueno, justamente un modo de poder mostrar el aprendizaje. Y esto es evaluar, porque ellos mismos están evaluando y ustedes están evaluando todos los procesos de aprendizaje para poder llegar a prototipar una idea inicial. Tuvieron que pasar por la bibliografía, tuvieron que pasar por el diálogo, tuvieron que pasar por la comprensión de la temática. Entonces, es súper rico este tipo de formato, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas herramientas puntuales. Eh, Mirar al estudiante es la parte nuestra, la parte del docente, ¿no? Uno puede tener 2 posturas en la evaluación. La postura de, bueno, tomo el examen típico tradicional, no sé ni quién es, según el puntaje que obtuvo, lo evalúo y punto. O mirar al estudiante, que esa es un poco lo que estamos queriendo hacer en este curso, ¿no? Tomarse ese tiempo para mirarlo, para conocerlo, para ver cómo aprende esta persona. Hay personas más tímidas, hay personas más sueltas, y te van a contar un poco más lo que aprendieron. Y otros quizás te encontrás con uno que en vez de contarlo verbalmente lo dibuja o arma algo con la tecnología, ¿sí? Entonces está bueno que nosotros les demos la oportunidad de poder mostrar lo que aprendieron de diversas maneras, ¿sí? Ahora con la tecnología hacen cosas maravillosas, así que también está bueno que les podamos dar la oportunidad de que usen tecnología, ¿sí? Eh, la verdad que el profesor que solo se queda con el resultado, en realidad lo que va a pasar, solo se queda con el resultado del examen, del típico examen tradicional. Lo que la propuesta del aprendizaje visible dice es que es al revés, que el aprendizaje, el pensamiento se vuelve invisible, se vuelve como, eh, o sea, deberían existir las dos cosas. Yo creo que el examen en algunas materias sí tiene que existir, porque uno tiene que acreditar los aprendizajes formales. En el caso, bueno, estamos hablando de carreras como las que ustedes están, materias que ustedes necesitan Son saber. títulos habilitantes, entonces estaría bueno Exacto, tener la exacto. posibilidad de Claro, certificar yo, de una manera yo que se creo que sí. perciban esos conocimientos. Exacto. Acreditar los aprendizajes, pero para mí una persona que se va a formar, se está formando en una carrera tan importante como medicina, como enfermería, abogacía, bueno, psicología, cualquier carrera que son carreras de grado, que son carreras que requieren una responsabilidad grande, luego tienen que tener la capacidad de
acreditar aprendizajes de todas las maneras posibles, ¿sí? Entonces, obviamente uno no va a hacer un examen para cada estudiante, pero sí nosotros podemos hacer en el medio de la cursada instancias parciales de este tipo y la podemos hacer en la misma clase. No tenemos que decir, bueno, la clase que viene vamos a hacer son instancias parciales que también nos permiten evaluar cualitativamente o con una rúbrica la participación y eso va a mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Pero el examen a veces hay que tomarlo, no queda otra. A veces se puede evaluar solo con esto, a veces que no, ¿sí? Bueno, la vida intelectual de los estudiantes. ¿Cómo es esa vida intelectual, no? Qué interesante es poder entender, porque hablamos de pensamiento, hablamos de comprensión, ¿sí? Hablamos de retroalimentación, porque también a veces no nos pasa como tenemos que dar tanto contenido, ¿sí? No tenemos tiempo de dialogar con nuestros estudiantes, de hacer grupos de reflexión, de hacer un trabajo, bueno, justamente metacognitivo. ¿Vos qué pensás de este tema? ¿Cómo lo podés asociar con el otro tema? Bueno, acá aparece Vygotsky, es llevarlos a la zona de aprendizaje, ¿sí? Vygotsky, no sé si en algún momento tuvieron alguna vez esa teoría, seguro que en alguna didáctica lo habrán visto, ¿no? Vygotsky habla de lo que se llama zona de desarrollo próximo y en la zona de desarrollo próximo estamos un poco los docentes intercambiando para poder ponerle un desafío, ¿sí? Ese desafío, a mí me gusta ahora modernizar un poquito la teoría de Vygotsky, que es un poquito vieja, y ponerle lo que se llama zona de aprendizaje. Nosotros los llevamos a la zona de aprendizaje. Si tuviésemos la curva de aprendizaje, el estudiante está en una meseta, tranquilo, cuando uno empieza a trabajar un tema nuevo, una temática, un desafío, los empieza a llevar a la zona de aprendizaje. En algún punto nos tenemos que desafiar, porque si no el aprendizaje no se produce, ¿sí? Desacomodar, como diría el viejo Piaget también en su teoría, ¿no? Acomodar o sea, asimilar y reacomodarse y volver a tener lo que se llama conflicto cognitivo. Bueno, el conflicto cognitivo permite generar ese desafío o subir por la zona de aprendizaje. No me tengo que pasar de vuelta porque si no paso a la zona, lo que llamamos la zona roja como de inseguridad o cuando pasás a una zona en la que no, ya el aprendizaje se vuelve vulnerable porque o es muy complejo o bueno, aparece la situación de miedo, de pánico por la evaluación en sí, ¿sí? Donde no tenemos que llegar a ese extremo, ¿sí? Pero siempre intentar que suba la curva de aprendizaje por la zona de aprendizaje. Eso también se hace a través de este tipo de herramientas, bueno, respuestas a las preguntas, ¿sí? ¿A qué podemos apuntar en el aprendizaje visible? Lo que se trata es desarrollar, se llaman hábitos de la mente, ¿sí? Vamos a hablar mucho de esto, ¿no? De qué pasa con esto del diálogo con el mismo propio pensamiento. Entonces, debemos organizar actividades donde ellos tengan que crear ideas nuevas, analizar ideas, reflexionar, que es este trabajo metacognitivo, ¿sí? Y trabajar con ellos, bueno, por ahí un poco, bueno, si agarramos chicos de 17, 18 años que recién empiezan la facultad, lo más probable es que les pase que no tengan herramientas para pensar, ¿sí? Eh, y a veces, bueno, ahora con el avance de la tecnología también nos estamos acostumbrando a no pensar tanto con algunos recursos que tenemos que están buenísimos. La otra vez estaba en una clase y decían que si yo tuviera que preguntarles cuál es la innovación que a ustedes tipo, les cambió la vida. ¿Algún elemento tecnológico o no tecnológico que te La dije, tablet, esto me cambió la vida? La el tablet. iPad. Sí, yo ya no tomo más apuntes en papel, Ah, no necesito no, viajar con ya. nada más que la tablet. Ya con Yo eso te arreglas con todo, todo, tenés todo ahí, estudio claro. de ahí tomo de ahí apuntes, reviso los mails, leo un libro, veo una Ya tenés película. todo ahí. Y encima es chiquitita y práctica. Claro, Exacto. Me cambia la vida. claro. ¿Y vos, Caro? ¿La otra Caro? ¿Qué te cambió así que decís, esto ya no puedo vivir?
Perdón, no se escucha bien, se escucha muy bajito. A ver, subile el volumen. ¿Vos me escuchás bien? ¿La otra Yo Caro? te escucho perfecto. Lo tengo todo al máximo yo. ¿Será No, tu cable quizás? capaz. Ah, ¿Qué me estabas capaz. Ah, preguntando, Mariela? estaba preguntando, ¿qué innovación te cambió la vida? Si tuvieras que pensar en algo que te cambió la vida. Lo que hablaba, te comenté un poco en la primera clase. Sí. Nosotros en la UAI están cambiando Ah, el perfil de la metodología de enseñanza. Ahora se basa mucho en resultados de aprendizaje, y criterios de sí, evaluación, eh, hacen participar mucho al alumno. eh, entonces uno venía acostumbrado a una metodología de enseñanza que es la tradicional, y claro, ahora me hicieron cambiar todos los exámenes, por ejemplo, los exámenes parciales, con resultados de aprendizaje. O sea, ¿qué quiero claro, lograr yo con el alumno? ¿Qué quiero que el alumno aprenda? ¿Y claro. qué Bueno, ahí lo método? vamos a ver un poquito, que también se llaman metas de comprensión. Pero, Caro, yo te Claro. pregunto, ¿qué innovación tecnológica o no te cambió la vida? Ah, la plataforma. La plataforma, bien, está bien. A una la tablet y la otra la plataforma. Viste que uno dice, a mí me cambió la vida esto, que yo no puedo vivir sin esto. Si yo sin computadora no podría estar, no puedo. Yo tablet no uso porque no tengo, pero es como lo que vos decís. La computadora donde tengo mi vida entera, todo, el drive, donde quiero algo y lo encuentro. Pero antes, ¿cómo hacíamos? Bueno, y los chicos de hoy Claro, te van a decir capaz la inteligencia artificial. Vieron que ahora todo pasan por la inteligencia artificial. Y bueno, ahí es donde tenemos que tener cuidado de no pasarnos para el otro lado, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento, de la manipulación del pensamiento, de poder entender cómo aprendo y cómo hago visible mi aprendizaje, tengo que poder mechar con la tecnología para que la tecnología no me invada y no me deje pensar, ¿sí? ¿Está bien? Y bueno, los docentes que nos inspiran, porque bueno, yo les pregunto a ustedes, porque me parece interesante que uno pueda ir para atrás y recordar, ¿sí? Em, ¿Cómo, si ustedes tuvieran que recordar algo que aprendieron realmente, que pudieron impactar en su vida, ¿no? De la escuela, algo que les venga a la cabeza y digan, bueno, yo esto que me enseñó tal profesor o me acuerdo que lo aprendí en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en el jardín, es algo que sigo ahora. Sexto grado, Ah, la sí, profesora de lengua, ortografía. ah, Y hasta bien, recuerdo la tapa del libro de ortografía. te acordás a full de eso. Fue la persona que realmente me enseñó a escribir sin errores de Sí, ortografía para el resto de mi vida. mira qué bien Una eso, ¿eh? muchacha, soy profesora Sí, de lengua y literatura, sexto grado. sí, 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 bien, mira cómo se acuerda hasta de la profe. yo en la secundaria, Ajá, a una ¿cuál? docente que ella daba, en la secundaria nos daba geografía y nos daba historia, Raquel se Ujú. llamaba. Y era una profesora que cuando te hablaba de historia te hacía entrar en la historia y te la imaginabas. Ay, claro, Y la clase era todo un silencio sí, y te llevaba a la época. Y claro, después los exámenes era solamente repasar, porque claro, ella porque explicaba ya te tan bien, quedaba bien la información, como si estuviesen en una claro, serie más o menos. Claro, explicaba te tan contaba la bien historia, claro, qué que bueno. te entraba. Sí, 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 Era sí. impresionante. Te llegaba Sí, como sí, como si te estuviesen contando la historia real. Está esa mujer no buenísimo. me la olvido más. Mirá qué loco, ¿no? Porque Sí. por ahí uno se queda con el profesor que más, no sé, más onda tuvo, el más canchero o el más divertido, pero también está bueno recordar los que me marcaron en el aprendizaje, que es bastante difícil, porque uno como eso transita de una manera tan como acelerada, ahí está entrando Graciela, que a veces nos pasa que de estas cosas no nos olvidamos, ¿sí? Pero bueno, la idea es que nosotros también seamos profesores memorables para nuestros estudiantes y que de alguna manera podamos lograr generar, a veces es un impacto que tiene que ver con esto, ¿no? De entender
cómo está el otro, cómo está ese estudiante, qué necesita. A veces lograr llevarlo a tu clase, rescatarlo, como se dice, ¿no? Y también entender esto, cómo aprende. Hola Graciela, ¿cómo andás? Eh, estamos viendo aprendizaje visible, ¿sí? Esa es la temática que estamos viendo ahora. Entender que quizás ese estudiante necesita eso en ese momento. Yo no sé si conté la anécdota o no. Mi papá es médico y cuando se recibió cuando yo ya había nacido, porque en esa época tenía que trabajar, no tenía quien lo mantenga y se casó muy joven y estudiaba, estaba haciendo la parte, la concurrencia, porque la residencia no podía hacerla, porque si no, no podía ganar lo suficiente para mantener la casa. Se recibió cuando yo tenía 2 añitos y me cuenta siempre la historia de él trabajaba de noche y con una beba, imagínense lo que era su vida, ¿no? No dormía nunca. Y cursaba a la mañana en el hospital radiología en una de los cuatrimestres. Claro, cuando llegaba a la clase de radiología, el profesor apagaba la luz para poner la radiografía y él automáticamente, ¿qué le pasaba? Se dormía. Se dormía. Claro. Automáticamente se dormía. Y claro, porque le apagaban la luz, tenía un cansancio tremendo y en algún momento el profesor se dio cuenta que él se dormía, pero no porque era un irresponsable, porque... Y ese profesor tuvo dos caminos. Uno era haberlo reprobado, porque era una falta de respeto que se durmiera en una clase. Y lo que hizo fue llamarlo y le preguntó qué le pasaba, qué le estaba pasando, por qué se quedaba dormido. Y él le contó, trabajo de noche en un banco, porque todavía no, creo que todavía no estaba recibido. Tengo una bebé y no duermo casi nada, duermo 3, 4 horas por día. Y entonces, pero tengo que cursar porque me tengo que recibir, le dijo él. No puedo no cursar. Entonces el profesor le dijo, bueno, a partir de la clase que viene, vos vas a quedarte acá conmigo y me vas a tener las radiografías en la mano, o sea, me vas a sostener las radiografías. O sea, que él participaba de la clase con el médico, con el profesor. Toda la clase sosteniendo las radiografías, acompañando al profesor en la parte de adelante. Entonces él estaba despierto, activado, y dice que lo que aprendió en esa materia no se lo puede olvidar jamás, porque él estaba primero una persona que empatizó con él y no lo destruyó, no lo bochó. Y segundo, le dio la oportunidad de, bueno, de que pudiera aprovechar el aprendizaje, ¿sí? Entonces él te lo cuenta con mucha emoción, porque dice, ese profesor, además de acompañarme y entenderme, me dio la oportunidad de aprender, porque lo que yo necesitaba era aprender, ¿sí? Entonces dice, yo no me olvido más de esa materia, y lo que aprendí en esa materia no me lo olvido más. Dejó una huella, así que no solamente es entender o utilizar herramientas de diálogo y de comprensión, sino también de empatía bueno, de comprender qué es lo que necesita cada estudiante. Por eso, bueno, dentro de lo que es el aprendizaje visible, es interesante poder entender, eh, bueno, que algunas de las premisas tienen que ver con, obviamente, un alumno activo, ¿sí? Esto que les decía recién, que esté en una clase accionando, activando sus conocimientos, pero también tiene que tener, digo, no les voy a tener toda la clase bailando parados en el banco, pero sí les tengo que dar la oportunidad de que tengan interacción, o entre ellos, o con ellos mismos, porque por ahí están haciendo una ejercitación. Por eso está bueno lo de las rutinas de pensamiento. Ahora vamos a llegar a eso. Darles retroalimentación efectiva también en el proceso, en estos 4 pasos de poder llegar al prototipado de cómo voy a hacer visible mi aprendizaje, tengo que tener instancias de retroalimentación, ¿sí? Por eso está bueno dejarse un ratito de la clase para hacerlo, ¿sí? Y bueno, nada, tener alineados a todo o sea, ustedes están haciendo ahora, están incorporando herramientas nuevas de evaluación, pero si ustedes no tienen de acuerdo, arriba de ustedes van a tener un director, un supervisor, un coordinador que no está de acuerdo con la herramienta que ustedes están aplicando, se les va a complicar. Así que lo interesante de las instituciones es que estas cosas que pasan tengan consenso, que tengan el apoyo. Porque si ustedes dicen, bueno, yo con mi materia quiero terminar haciendo una especie de jornada científica, se estoy inventando, ¿no? Y que los estudiantes muestren sus portfolios de aprendizaje de mi materia en una exposición abierta. Yo lo hice con las chicas de la UCA en su momento, también hicimos lo que le llamaban como
Ay, me olvidé el nombre, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, pero en un día donde ellas mostraban, podían ir los familiares, podían ir las otras alumnas y podían mostrar su portfolio, que es, ahora vamos a ver lo que es un portfolio, pero es como si fuese el desempeño de toda la materia, ¿sí? Incluso hay carreras que el portfolio se va construyendo a lo largo de un cuatrimestre o incluso de toda la carrera. En el caso del profesorado de nivel inicial y de primaria de la UCA, el portfolio era el examen final, como si fuese la tesis, ¿sí? Como si fuese la defensa de la tesis, eso sería el portfolio. Que en algunas carreras se puede hacer, en alguna materia también se puede hacer. ¿Mm? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de aprendizaje visible. No se rían porque algunos son de jardín, pero bueno, es lo que yo tengo. Este es el que les contaba de mi compañero del curso que dibuja. No, este no es él, es uno parecido. Pero ustedes pueden, por ejemplo, darles una consigna, obviamente sin exigirles que el dibujo sea como este es un nivel de dibujo espectacular, pero pueden decirle, bueno, lo que vimos hoy en la clase, los últimos 15 minutos lo dibujan, o dibujan los conceptos más importantes o hagan un dibujo de los conceptos más importantes, ¿sí? De lo que aprendí hoy. Porque a veces mandárselos a hacer a la casa es complicado. Por eso les digo, 10 minutos antes que termine la clase, o en el medio de la clase, o quizás retomar la clase anterior, ¿sí? O si les mandaron a leer algún apunte, capítulo, algo donde en vez de contarlo oralmente, lo pueden dibujar o pueden hacer un cuadro con alguna, no sé, que puedan incluir iconos, ven como la lamparita o como la cinta, a veces no hay que dibujar personas, ¿sí? O signos de pregunta, o esas cosas que, los globitos, donde aparecen también, a veces aparecen esas famosas nubes de palabras, ¿sí? Bueno, este muchacho que yo les cuento hacía así los resúmenes de sus clases, los apuntes de su clase los tomaba así. Pero bueno, no todo el mundo tiene esta habilidad. Es un modo, con los chicos se hace mucho, con los chiquitos, dibujar lo que aprendiste o dibujar el cuento que te conté recién. Vieron que con los más chiquititos se suele hacer eso. Bueno, acá tenemos, esto es un mural, obviamente de chicos también chicos, pero el mural es una forma de hacer aprendizaje visible, ¿sí? El mural o la lámina o, bueno, lo que sería también los grafitis, esas paredes donde están todos dibujados. Y si fuese digital, existen los murales digitales, los famosos Padlets, o lo que se llama los murales interactivos, donde ahí, supongamos, uno dice, bueno, yo les paso un link, escaneen y suban algo que pueden interactuar, no sé, con el compañero de al lado, o arman un grupo y en ese grupo, tres, cuatro personas, conversen lo que se trabajó en la clase y lo que sienten que aprendieron, algún concepto nuevo, y no sé, a veces pueden elegir un dibujito, una imagen, o simplemente hacer un resumen con unas frases, dos o tres palabras, y lo suben al mural interactivo. O también se usa mucho, yo a veces lo uso en los cursos presenciales. Ahora se venden, porque hay de todo, las librerías divinos, que son esos rollos de papel, no sé si alguna vez los usaron, que son como unos rollos bueno, los post-it famosos, ¿no? Esos post-it de colores, también le pueden entregar un post-it a cada uno y dice, bueno, cada uno escribe una palabra, un concepto, algo que aprendió hoy. Y tú lo pegas en la pared, ¿sí? Eh, son unos rollos que vos los sacás y es como si fuese un plástico, como si fuese un separador de cocina, no sé cómo explicarle. Lo tengo yo, después se los voy a mostrar. Y le dan un marcador y eso se pega en el vidrio. Si tienen una pared de vidrio, queda hermoso. O sea, escriben o dibujan, hacen bueno, un cierre quizás de ese día y lo pegan y se queda todo ese mural transparente. O bueno, hay lugares que te dejan dibujar los vidrios, de última después se borra con alcohol, ¿sí? Y Sí, lo que las siempre tienen, normas de la ¿se UAM puede? tienen algunas que son de vidrio, las 360 y vos tenés los marcadores para vidrio y nos Ah, ponemos todos ahí Re lindo. Bueno, al eso alcance de las manos. siempre hagan, cuando terminaron de hacerlo, sáquenle una foto, porque eso pues se borra. Siempre sáquenle una foto, porque ese también es el ir guardando el proceso, ¿sí? Bien, bueno, acá tenemos otro tipo de aprendizaje visible, que son carteleras, murales en 3D. Bueno, cada uno encontrará el modo que le parezca interesante que ese grupo de chicos pueda hacer aprendizaje visible.
trabajando con collage, de repente terminan una temática y les pueden pedir que construyan entre todos un resumen de lo que se aprendió con un collage, que eso es súper creativo, porque bueno, utilizan revistas, papelitos, lo que sea, ¿no? Stickers, y arman el collage contando, bueno, cómo, o puede ser una construcción en 3D, con material de desecho, y es otra forma de hacer visible el pensamiento, ¿sí? El aprendizaje, visible el aprendizaje. Bueno, esto es parecido al que les mostré antes de los gráficos, pero con pasos, ¿no? Como si fuesen los distintos pasos, pueden ser de las distintas temáticas, de las distintas clases o de una misma clase, ¿sí? Está como dividido en una secuencia. Bueno, esto es jardín, más chiquititos, es una especie de collage, pero lo que estuvieron mostrando es acá que aprendieron en relación a los animales y todas las partes de los animales, lo que se llama la morfología de los animales, si tenían pelos, huesos, patas, distintos tipos de patas, bueno, todo lo que, esto es una sala de 4 para que se hagan una idea, como ya se puede desde muy chiquitos mostrar el aprendizaje, ¿sí? A esto lo llamamos aprendizaje visible. La famosa cartelera donde con una revista, escrito, puedo hacer el aprendizaje visible, ¿sí? Bien, tengan en cuenta esto. Nos metemos ahora un poquito en lo que es enseñanza para la comprensión, ¿sí? Ustedes lo pidieron, así que acá lo traje. Y está bueno porque es algo, si bien no es tan nuevo, tampoco es tan viejo y tampoco se usa en todos lados, ¿sí? Entonces está bueno conocer autores que se dedicaron a diseñar estrategias de evaluación mucho más, yo le digo como de esta tierra, ¿no? Más cercano a los estudiantes. Perkins bueno, especialista en todo lo que es esta cuestión asociada a la temática de lo que se llama enseñanza para la comprensión. Lo van a leer en algún lado como EPC o E por C, ¿sí? Que es como la sigla de EPC, es la más conocida, Enseñanza para la Comprensión. Y bueno, hay un montón de argentinos que acá han traído esta teoría como si fuese súper novedosa y en realidad viene de Estados Unidos y viene de Harvard, lo llamaron Project Zero o Proyecto Cero. Y hay no es investigadora, pero es una referente también, más lo que es Iberoamérica, que es Montserrat del Pozo, que es una monjita, no sé si la escucharon hablar alguna vez. En realidad son 3 monjas españolas, han venido a la Argentina varias veces, pero bueno, también han ido a toda Latinoamérica, y ellas tienen unas escuelas secundaria y primaria también en Barcelona, que se llaman las escuelas Nazareth, o sea, se llaman Nazareth Global Education, que son como una cadena de escuelas a las cuales ellas trajeron toda esta metodología muy recién, cuando recién salió, ellas la implementaron en la escuela. Además son escuelas que tienen, bueno, toda una arquitectura, un diseño de arquitectura bastante importante y tiene que ver con el famoso tercer educador, que es el espacio, o sea, les dan tiempo a los chicos para procesar información, porque la escuela tiene, bueno, rincones para hacer asambleas, rincones para que el chico pueda trabajar cuando quiere estar solo. Bueno, es toda una teoría que es el tercer ambiente, que también es la teoría que trae Rosa Bosch, que es una arquitecta holandesa, que es una genia, que vivió muchos años en España. Bueno, acá hay una escuela en Buenos Aires que se llama la Escuela Roca, que es la escuela técnica de Techín, que está hecha por esta arquitecta, y les juro que es un sueño, y si alguna vez tienen la posibilidad de venir a Buenos Aires y puedan conocer, está en Campana. Si bien es una escuela técnica, es soñada porque es un espacio para que el estudiante pueda hacer todo esto que les estoy contando de una manera natural, ¿sí? Las aulas son temáticas, por ejemplo, como en Estados Unidos, ¿vieron que los chicos en las películas se van con los libros porque van cambiando de aula? ¿Vieron que van al aula de matemática, van al aula de arte? Y los profesores no cambian, lo que cambian son los alumnos, ¿vieron que van cambiando? Porque las aulas son temáticas, aula de física, aula de química, aula de laboratorio, aula de matemática, bueno, y esa escuela tiene
la organización es así. Es maravilloso porque el chico tiene todos los materiales que tiene que tener, no se tiene que mover porque tiene todo ahí. Y el profesor trabaja con el material, todo, aparte tienen tecnología y demás, pero bueno, tienen espacios para trabajar de a dos, tienen como unas especies de casitas donde los chicos se pueden sentar ahí relajados, tipo sillones, y espacios de asamblea que son para hacer esto, lo que se llama esta enseñanza para la comprensión, donde por ahí son todas escalinatas, ¿no? Y se sientan ahí súper cómodos, o con fiacas, así con no, no, son son espectacular. Y bueno, lo que vamos a ver hoy, muchas son, es la traducción que hicieron estas monjitas. Montserrat del Pozo es la más conocida, que es como la directora, la cabeza de esas Nazareth Global Education, pero son españolas, o sea, está sacado todo pasado al castellano. Y bueno, muy interesante todo lo que llevaron a la formación docente, ¿sí? Bueno, esto se llama Enseñanza para la Comprensión. Este proyecto cero es bastante viejo, por eso digo, no es ni tan nuevo ni tan viejo. Para mí es viejo, que sea, ya arrancó el proyecto cero en el 67, pero es como que en la década de los 90 el Perkins fue el que como que llevó esto a Harvard y ahí se hizo famoso en el mundo, ¿sí? Pero acá no llegó hace mucho. Melina Furman habla de esto, no sé si leyeron alguna vez Aprender Distinto, es un libro muy, muy, muy lindo. Ese se los recomiendo, porque la verdad que es un libro que además tiene un montón de este tipo de ejercitación, de rutinas de pensamiento, y habla mucho, bueno, algunos conceptos que vamos a ver hoy están en ese libro, como la escalera de la metacognición, ¿Me pero recordás el todo nombre de la se llama escritora? Aprender Distinto. Melina Furman. Melina es argentina, ella es bióloga, pero es doctora en educación. Y además ella trabaja con Jerry Grabowski en el mundo de las ideas y en las charlas TED. Ellos son los pioneros de lo que es TEDx Río de la Plata. Pero bueno, ella es una dulce, fue mi profe. Yo hice el curso del mundo de las ideas con ella y uno termina dando una charla como si fuese una charla TED y que tiene mucho de esta impronta, ¿no? De esto de en sus libros habla mucho de esto, ¿no? De cómo hacer para que la persona, bueno, los estudiantes retroalimenten su propio aprendizaje. Y hay un montón de técnicas. Después hay otra autora de varios libros que es Laura Lewin, que en realidad Laura para mí se copia más de Melina, como viste, como que le dan vuelta a la misma teoría, por eso nadie inventó la pólvora, ¿no? Viene de algún lado todas las teorías, pero bueno, alguien la tiene que traer a, a, o sea, hoy yo se los estoy trayendo acá, pero no le estoy diciendo que es mío, es de un autor, ya les digo que es Perkins, y bueno, hay autoras argentinas que escribieron esos libros como un poco más asociado a la bajada de nuestro país, ¿sí? Así que ese libro, Aprender Distinto, se los recomiendo. Pero bueno, la comprensión. Y ahí, ¿por qué lo asociamos con evaluación? Porque evaluación es como prácticamente un sinónimo de comprensión. Uno no puede pensar que un estudiante puede ser evaluado si no comprende lo que o sea, va a acreditar una evaluación de algo que no comprende, es como difícil, salvo que sea memorista, pero impecable, mínimo, uno se da cuenta cuando el alumno no comprende, ¿sí? O cuando repite tipo loro. ¿Y cuáles son si tuviésemos que pensar en que muchas de estas son palabras que ponemos en los exámenes, ¿no? Les son familiares, uno dice, bueno, definí, explicá, ejemplificá, justificá, compará, contextualizá, ¿sí? Lo interesante de esto es que para que el aprendizaje sea profundo, bueno, Melina habla del aprendizaje profundo como la gran premisa de nuestra gran responsabilidad, para que el aprendizaje sea profundo es ese aprendizaje que después lo voy a usar para la vida y para una profesión. Bueno, lograr que en los procesos se puedan ejercitar estas palabras también, que no quede solamente en el examen final, ¿sí? No sé si se entiende esto, ¿no? Que digo, yo en el medio no tengo que esperar al examen para darle un ejercicio donde tenga que
justificar, o donde tenga que comparar, o donde tenga que contextualizar, ¿sí? Tengo que poder hacer pequeños ejercicios en el medio donde la persona pueda lograr este tipo de, eh, bueno, premisas de utilizar estas palabras. De alguna manera, mientras que estoy dando la clase, tengo que darles la oportunidad de poder responder sin que se sientan evaluados, ejemplificar, contextualizar, qué interpretás con esto que yo acabo de decir, o sea, tener la posibilidad de hacer un ida y vuelta con los estudiantes. Si yo lo tengo claro en mi planificación, lo voy a poder llevar a la clase. No voy a esperar al examen para llevarlo a la clase. ¿Sí? Definir. Qué difícil que es, qué difícil que es que puedan definir algo, porque muchas veces nos encontramos con estudiantes que no tienen muy buen vocabulario, poco lenguaje, no sé si les pasa. Entonces no pueden definir. Definir es la forma más básica de poder entender el lenguaje, ¿sí? Hacer deducciones, transferir. ¿Cómo hago para transferir? Qué difícil que es que logren transferir. Por ejemplo, Caro, vos lo que estabas contando recién, eh, que podés lograr y llevarlos a la práctica. Eso me parece espectacular, que vos puedas transferir la teoría a la práctica en la misma materia, es un milagro que pueda pasar. Y ejecutarlo, tener la Ejecutarlo. capacidad de ejecutarlo en terreno, en acciones Ujú, reales, sí, reales. ujú, Desde sí, termina el paciente en el consultorio, sale y reanalizamos todo lo que hicimos, por qué le pedimos esto, qué espectacular. pensamos que tiene, por qué pensamos eso. Claro, ¿no? Espectacular. Vamos Ahí al estás top. haciendo transferencia de contenido, o sea, estás logrando que se active la comprensión en la acción real, ¿sí? A veces no se puede. Por ejemplo, el otro día hablaba, me gané una beca para un curso que se llama Naves, que es en el IAE, que es la Universidad Austral, tiene un centro de emprendedores, pues yo tengo no sé, creo que les conté que tengo un proyecto de videojuegos de estimulación cognitiva. Entonces, bueno, ahí estoy capacitándome porque es para emprendedores. Y justo hay una médica en mi grupo y ella es obstetra y ginecóloga y me contaba que ella, su producto, ella está queriendo hacer que ya empezó en realidad, ya tiene un prototipo, ella hace fertilización asistida. Entonces lo que quería era, ella quería tener un aparato, un simulador para poder hacer la práctica no en una persona, con los estudiantes, con los residentes. Entonces diseñó un prototipo que se lo diseñó un ingeniero industrial, no sé de qué material es, donde la persona puede hacer, y tiene como toda la parte de, como si fuese bueno, no sé cómo se hace una fertilización asistida, pero me explicaba que es un simulador para que la persona, para que no vaya directo a un ser humano, ¿no? Hacerlo. Me pareció muy interesante que pudiera tener una experiencia de transferencia intermedia, ¿no? En medicina que es tan arriesgado, ¿no? Poner la salud, como la peluquera, digo, bueno, la peluquera de última te cortó el pelo, pero en medicina, En un momento dábamos clases de educación sexual a la comunidad, íbamos a escuelas secundarias, hablábamos con los chicos de sí. quinto año, y había un videojuego hecho que uno se podía bajar gratis, Ah, que vos tenías mira. un arma y disparabas preservativos. Ah, Y el arma esa vos mira, disparabas preservativos y era un juego tipo plataforma en el que se te venían todo el tiempo mira. espermatozoides y después venían, Sí, viste, los virus o las bacterias, vos tenías que ir disparando y de sí. momento disparabas el condón se abría y Y entraban enganchabas ahí. todo a lo largo o el espermatozoide o la bacteria, venía Sí, una sí, sí, flotando así que sí. decía soy sífilis. Ay, no, qué horror. Venía ese flotando que era VIH entre medio de todos los espermatozoides, vos disparabas los Como profilácticos. para prevenir las Claro. enfermedades sexuales. No, es muy Claro, divertido. bueno, súper lúdico, re bien, para los más chicos está buenísimo. Pero bueno, lograr todo esto, lograr que esto se active, eso queda a cargo de la didáctica, ¿sí? Y nosotros tenemos eso al alcance de nuestra mano, que nosotros logremos trabajar activando la comprensión, pero bueno, está bueno tener alguna guía, entonces por eso traje estas palabras que ustedes puedan tener como adelante constantemente y pensando, bueno, ¿cómo hago para en esta clase que este tema que es tan complicado, de qué manera puedo hacer para que
ellos ejerciten y puedan mostrar que han comprendido la temática, ¿sí? Lo típico que te dicen los chicos, ¿se entendieron? Sí, sí, porque se quieren ir, ¿sí? Es muy típico eso que pasa. Tenés alguno que por ahí es un poco más, te dice, no, no, yo no entendí, me lo puedo volver a explicar, no sé qué. Y tenés el otro que termina y dice, después lo estudio en casa. Y no es tan así. Entonces me parece interesante que puedan. A veces lo pueden mandar a hacer a las casas. Bueno, un ejercicio, una situación problemática, donde ellos puedan aplicar este tipo de consignas, ¿sí? No estamos activando el aprendizaje por la comprensión o la enseñanza por la comprensión, ¿sí? Y esta teoría de Proyecto Cero lo que hace es, eh, lo que permite es que, que el estudiante pueda aprender a pensar de una manera flexible, ¿sí? Que no siempre sea de la misma manera. Por eso hay diferentes tipos de recursos y de rutinas de pensamiento, tanto para empezar las clases como para terminar las clases, a veces en el medio también. De hecho, si ponen rutinas de pensamiento en internet, les van a aparecer un montón, ¿sí? Eh, y bueno, trabaja mucho más que con exámenes, con desempeños, ¿sí? Que es una forma de lo que la otra vez yo les contaba, creo, que el desempeño es algo que se va complejizando, ¿sí? El desempeño uno, el desempeño 2 y el desempeño 3 que sería, por ejemplo, el desempeño final, debería incluir el desempeño uno, el 2, el 3, ¿sí? O sea, cuando un alumno va realizando desempeños, que serían como trabajos de investigación o trabajos prácticos, para que realmente llegue a una comprensión, a una integración de la temática, el desempeño final debería ser, es como si yo hiciera como una tesis y voy haciendo los distintos pasos. ¿Sí? Primero busqué los antecedentes, después busqué el marco teórico, ¿sí? Me formulé la hipótesis, ¿se entiende? No siempre tiene ese formato, pero sí un desempeño final debería tener, como que debería ser acumulativo, ¿sí? Eh, se, esa sería la situación ideal, que me lleva a lo que se llama enseñanza para la comprensión, ¿sí? Bueno, acá hay algunas preguntas que me tengo que hacer con respecto a la enseñanza para la comprensión y tiene que ver con esto, ¿no? Desde, bueno, si tengo una materia o un diseño de una materia, entender cuáles son los tópicos que vale la pena enseñar y los tópicos tienen que ser generativos porque a partir de una temática se tiene que abrir un montón de posibilidades de investigación, ya sea con bibliografía, como les dije, con ejercitación, con trabajos en equipo, ¿sí? ¿Qué aspectos de estos tópicos deben ser comprendidos? Y es algo que no solemos hacer. Decir, bueno, ¿cuáles son las metas de comprensión que queremos lograr con nuestros estudiantes? ¿Qué queremos que aprendan? ¿Qué objetivos queremos que logren? Pero no solamente el objetivo de demostrar en el examen, sino es, bueno, ¿qué metas de comprensión? O sea, le tenemos que cambiar el nombre. Un poco, Carolina Gil, hablaste un poco de eso, ¿no? De la forma de evaluar diferente, de la forma de entender cómo procesan diferente que la universidad te fue marcando. Bueno, metas de comprensión es como un cambio de paradigma. En vez de decir el objetivo famoso o propósitos de aprendizaje, son metas de comprensión. Yo me propongo, como profesor, lo que quiero que ese alumno llegue a comprender de mi materia, ¿sí? Y eso lo puedo diseñar incluso en el programa. De hecho, lo puedo escribir como metas de comprensión, ¿sí? ¿Cómo podemos promover la comprensión? Justamente con desempeños de comprensión, lo que hablamos antes. Este tipo de ejercitación donde promovemos el entrenamiento en esta forma de retroalimentar el pensamiento, ¿sí? ¿Y cómo podemos averiguar qué comprenden los alumnos? A través de la evaluación diagnóstica continua, que es esto que decimos, ¿no? Aplicar herramientas en cada clase, en lo posible. A veces es muy cortito lo que tenemos que hacer, no tenemos que hacer una mega exposición en cada clase. Dejarnos un pedacito de la clase para eso, ¿sí? ¿Cambió el compromiso con la educación? Claro que sí, cambió porque, bueno, tenemos las famosas habilidades del siglo XXI que ahora se pide un poco a la salida, hasta ya desde la secundaria, ¿sí? Pero hablamos de no solamente
bueno, acreditar saberes, ¿sí? Saberes o contenidos, sino que hablamos de acreditar habilidades o competencias también se les dice, o capacidades, lo van a encontrar como capacidades, como competencias, como habilidades, ¿sí? Es una nueva forma de entender cómo un estudiante va a ser el día de mañana un profesional, ¿sí? Yo puedo saber de memoria los libros de medicina, pero después no sé tratar un paciente. Puedo saber de memoria toda la psicofarmacología, Graciela, y no la sé combinar en un caso real. Y eso es la habilidad a la que tenemos que apuntar, ¿no? O, Bueno, yo te escucho vos y hay materias sí, como es esta, que es muy sí, específica, muy de redacción y de exposición, como es ujú, farmacología. En cambio, otras materias que doy no, son mucho más flexibles, claro, y permiten más la participación y estos juegos que uno hace siempre. sí, sí, Pero en farmacología, justamente esto es lo que uno apunta, ¿no? A esto yo, claro, era como que me hablaban a mí, el chico que se duerme, que uno claro, le dice, andate al baño, tomate un cafecito, te pasó algo, y uno está con mucha empatía. Estamos claro, con un como grupo que etario donde es difícil ahora trabajar con ellos. Es muy difícil. exactamente. Es difícil porque además, como decía, ¿no? Qué difícil, va, no sé cómo, si ustedes pueden hacer el seguimiento de los chicos que empiezan en primer año, no sé en qué año está cada una dando clases, pero que empiezan un Son montón y todos. terminan re En todos poquito. los años tengo alumnos. Bueno, entonces vos podés, ¿cuántos empiezan en primer año? ¿Qué cursos de qué número tenés? Y años atrás, este año es atípico. Este año, primer año, hubo muchas bajas. Creo que hay alrededor de un 20% de alumnos que se han dado de baja en la carrera Claro, me imagino, por problemas montón, económicos, más que económicos, nada. claro, Pero años atrás comenzaban la carrera aproximadamente más de 130 alumnos. montón. ¿Y Un ahora montón. terminan? Y de esos 130 en otros años egresaban y 15, ¡Oh, 20, qué horror! Tremendo, sí, sí, tremendo, claro. Lo que pasa es que, bueno, es complicado porque a muchas veces, por eso es muy importante lo que el CBC por algo y los exámenes de ingreso son por algo y las materias de primer año tienen que tener una especie de trabajo donde se detecten algunas cuestiones de estas, ¿no? De, bueno, ¿cuál es la intencionalidad del chico? ¿Por qué se metió en la carrera? Mostrarles exactamente. un poco de la carrera, ¿sí? Qué difícil, ¿no? Que es sostener una, ya de por sí la deserción escolar está muy alta en lo que es secundaria y me imagino que sostenerla en la universidad es un desafío enorme, ¿sí? Por eso ellos tienen que llevarse de nuestra materia, no importa la materia que demos, esto, ¿no? Oportunidades, ¿sí? Aprender a aprender tiene que ver con esto que hablamos del término metacognición, ¿sí? Pero es una habilidad del siglo XXI, ¿sabían? El aprender a aprender. ¿Sí? Es una competencia del siglo XXI, ¿sí? Y poder aplicarlo en la vida y en los entornos que sean profesionales desde ya, ¿sí? Muchas veces uno se encuentra diciendo, y esto no sé para qué me va a servir, yo elegí tal carrera, no sé qué, y bueno, explicarles para qué les sirve esto en la carrera, ¿sí? Es súper importante que ellos vean ese cotejo con la realidad. Esto te va a servir para este momento de tu carrera, o de tu profesión, cuando estés haciendo tal acción con el paciente en este caso, o cuando estés haciendo tal. Eso en general no pasa mucho, ¿sí? Es difícil. Por eso es importante que lo podamos probar, ¿sí? Y este tipo de enseñanza o este tipo de metodología lo que hace es, bueno, un poco mover el famoso triángulo didáctico, que es como estructural, ¿no? El aprendizaje, la enseñanza, el conocimiento, el docente, el saber y el alumno, ¿sí? Tratando de que sea como una rueda, se va retroalimentando, ¿sí? Los pilares siempre van a ser los mismos, pero tratando de darle un poquito más de lugar a este tema de la comprensión, ¿sí? Si nosotros nos acordamos más de la
la metodología más tradicional, bueno, es la transmisión, ¿no? Le transmito el conocimiento, el docente transmite la cultura, el docente tiene una metodología más de bajada y en el tipo de aprendizaje que tiene que ver con la retroalimentación, el docente lo que hace es, bueno, darles oportunidades de que además sea heterogénea la clase, como dijimos, todos tengan distintas oportunidades para poder mostrar lo que aprendieron y también poder procesar la información con diferentes tipos de recursos y estímulos, ¿sí? Mariela, Em, te hago una pregunta yo, sí, solamente porque me intriga qué diferentes maneras de aprendizaje o de brindar el conocimiento tenemos algunos docentes en algunas sí, universidades, y hablando de la UBA, que vendría a ser nuestro ejemplo dentro de la Argentina, sí, el docente entra al aula y le dice, el tema se encuentra en tal capítulo y estudiamos, y ahí se terminó el no hay clase. aprendizaje. Claro, entonces yo me pregunto, ¿por Mm. qué esto no llega a todos los ámbitos Y, donde el y docente... ahí debería haber una regulación donde haya auditorías, ¿sí? Lo que pasa que, imagínate que entiendo, ¿no? No estoy en el Ministerio de Educación. Hoy estuve hablando con una persona que es colega mía de la... Marcelo va a estar mañana hablando en mi programa de radio, Marcelo Cugliandolo, es la mano derecha ahora de la ministra de Educación de Cava, de la señora de Mercedes Miguel. Él es un profesor que trabajaba conmigo en la UCA, entonces lo convoqué para la radio porque él se dedica justamente a evaluación. Él tiene, de hecho, una trayectoria en evaluación en el Ministerio de Educación. Claro, pero él me explicaba, ahora recién están haciendo en Cava, porque ahora él está en Cava, antes estuvo en Nación, un trabajo de formación del docente para nivelarlos en cuestiones que tienen que ver con ¿vieron las pruebas estas famosas Aprender o las CERCE, todas estas pruebas que son de nivelación o las PISA famosas que se hacen en la Sí, secundaria y en la primaria? Bueno, recién ahora, con el último desempeño que fue tan bajo en nuestro país, están a cada escuela devolviéndoles, como si fuese yo te doy en qué te equivocaste o en qué tuviste problemas, cuál es tu debilidad y tenés que elegir a partir de esa debilidad qué hacer para, ¿cómo se llama? ¿Qué capacitación querés hacer para después llevarla a tu escuela? Imagínense que esto pasó hace un montón, recién ahora están pensando en hacer esto, o sea que de acá que eso se logre, ya volvieron a tener otra vez los exámenes y tal vez volvieron a fallar, o sea, son ciclos de procesos a nivel país muy lentos. Entonces, imagínate hasta que en las universidades privadas es un poquito más fácil porque, bueno, al tener el tema de que el estudiante paga y tienen que brindar mucha más calidad de aprendizaje, van a tener más profesores, más capacitación, más, bueno, van a tener quizás observaciones, coordinaciones. La UAI, por ejemplo, tiene un sistema de asesores pedagógicos, que yo sí, sepa, sí, sí, sí. sí, Que yo tuve una entrevista para entrar a ese cargo, al final no lo agarré, porque eran muchas horas. Pero eso yo no lo había escuchado nunca. sí. Pero a Está mí me buenísimo. llama poderosamente la atención. Yo tengo una hija que es bióloga marina, que está haciendo el doctorado en CONICET, y cuando me ve Sí. hacer estas charlas, y me ve hacer estos trabajos prácticos, se me ríe. Me Ah, dice, porque ya, mamá, dice, yo no tuve nada de esto. vos tendrías que ir a la UBA y ver cómo dan clase los docentes. Claro. No, no, increíble la diferencia, ¿no? Es terrible. ¿Cómo aprende el doctor, el odontólogo? Mi pregunta es Claro. esta. Mira, yo no, bueno, yo me recibo en la UBA el miércoles que viene de doctora en medicina, pero yo no cursé nada en la UBA porque hice todo lo que es la parte externa. Bueno, lo que es doctorado es todo por afuera, ¿viste? Yo no cursé nada. Lo único que cursé fueron hice dos cursos, uno de metodología en la investigación y uno de bioestadística que me obligaron para acreditar unos puntos que me faltaban. Y ahí tuve clase normal, como hice en otras universidades. Pero entiendo que debe ser en algo. No puedo creer que todas las materias sean igual. Mi papá estudió medicina en la UBA y él me cuenta que tuvo clases.
pero como todo, como creo que en todos lados está el profesor que es así, o Sí, bueno, los seguramente, famosos, o el que te seguramente. tira, como decís vos, te tira y tenés el profesor que no, y después, por ejemplo, la otra vez, mi nena mayor estudia en la UADE y debe ser una bajada, ¿no? De línea, porque me acuerdo que cuando empezó, estaba en pandemia, y yo escuchaba la clase, y me encantaba porque la profesora, no me acuerdo ni qué materia, arrancaba con música, o sea, arrancaba la clase con música como de la que le gusta a los chicos, reggaetón y no sé qué. Y yo decía, pero ¿para qué es una clase? ¿Qué es esto? Y bueno, trabajaba mucho la motivación. Y más en Así, pandemia que había que captar. Sí, 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 te fue juro que terrible, fue eh, terrible. entonces me parece que, bueno, que esto depende mucho de nosotros y depende mucho también de con quién trabajamos. Cuando uno tiene un buen coordinador, un buen auditor o asesor que nos va, a nosotros también retroalimentando nuestras clases, nos motivamos. Si no Por trabajamos supuesto, desmotivados, ¿sí? por supuesto. Así que creo que tiene que ver con esto. Y esto del aprendizaje o la enseñanza para la comprensión tiene mucho que ver con esta premisa que es planificar con el fin en mente. ¿Qué es esto, no? Yo todo el tiempo, yo soy el que manejo la materia, o sea, yo como profesor, yo tengo que tener claro qué es lo que quiero lograr. Si yo no tengo claro lo que quiero lograr y solamente voy a bajar una línea de bibliografía y que se sepan de memoria, no voy a lograr este objetivo, ¿sí? Si yo voy a trabajar con ese fin en mente, que es lo que quiero que ellos comprendan, yo tengo que tenerlo claro. Entonces, las metas de comprensión de mis alumnos las tengo que tener yo claras. Si no, y si yo las tengo claras, las voy a poder transmitir, ¿sí? Y es súper importante que hagamos ese juego nosotros, porque muchas veces les va a pasar a ustedes que tienen que armar el programa de la materia o armar la planificación de la materia. Ese es el momento de hacerse esa pregunta. Se me está acabando la batería de la computadora. Es, ay, no, esta es la planchita. Agarré la planchita. Esperen un segundo. Vi un cable y lo agarré. ¿Se entiende lo que digo? Yo voy a planificar experiencias de diseño, de planificación, pero si yo no sé lo que quiero que comprendan, voy a rellenar el tiempo, voy a rellenar el hueco de esa materia. Entonces, antes de hacer el programa, o incluso les puede pasar que les pasen el programa hecho, que no sé si les pasó alguna vez, que tuvieron que hacer una materia, diseñarla y les pasaron el programa. Bueno, uno tiene dos opciones, o dejarlo tal cual, o ponerle, o darse la oportunidad de pensar, bueno, ¿qué quiero que logren? Perdón, espérenme un segundo que enchufo. Ahí está. La planchita no, ¿eh? Bueno, es súper importante que nosotros Otros tengamos años, claro. sí, perdón que te interrumpa, No, sí, te sí, sí, contesto. Otros años Guay te entregaba el programa, vos sí, entrabas como docente nuevo, ponele y decías, ay, de tal materia, bueno, pasame el programa, a ver, ¿qué voy a dar? Bueno, claro, el programa ya está muy estaba bien. hecho. El año pasado fue terrible porque armamos todos los programas basados en competencias. Claro, tuviste que modificar. Y sí, y Modificamos bueno, absolutamente todos, planificaciones, instrumentos de valoración, que ahora con esto hubiésemos sumado un poquito más. Y la verdad que fue un trabajo terrible, por lo cual los sí. programas ahora son nuevos. Mira, qué interesante. Bueno, pero eso a vos te permitió, entiendo que también, procesar información y Sí, recrear total. y Sí. motivarte y generar este movimiento, ¿no? Ese movimiento que permite que puedas entender, bueno, a ver, ¿qué quiero o sea, esta materia tiene esto, ¿y esto para qué sirve? Esto no, bueno, eso es importante que lo tengamos claro. Y si bien el programa quizás tiene un mínimo de contenidos básicos, ese mínimo de contenidos básicos va a tener que estar, porque hay materias que sí o sí tienen que estar, porque si no se ve en esa materia, no se ve en ningún lado. Bueno, a ver de qué manera le puedo encontrar la vuelta para que realmente el estudiante llegue a poder lograr esa capacidad de comprensión de la temática. Si no, no sirve para nada, ¿sí? Y eso es lo que se llama el fin en la mente de mía como profesor. ¿Sí? Ahí es donde me voy a poder plantear, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? De lograr
llegar a, bueno, esto se llama la escalera de la retroalimentación, que es cuando yo planteo un tema y converso con mis estudiantes y ejercito estas herramientas de comprensión, tengo que tener este tiempo para procesar o hacer este diálogo con el estudiante, donde puedo, bueno, permitir que describo, la primera parte es como, bueno, describo el tema, lo clarifico, ejemplifico, yo expliqué, mostré un video, hicimos una investigación, bueno, ¿de qué manera puedo interactuar desde lo básico, básico, que es clarificar con ejemplos? Bueno, luego de esto, la segunda parte es, ¿qué valoro de lo que aprendí? Y eso está buenísimo hablarlo con el estudiante y decir, bueno, algo que valores de esto que aprendiste, ¿sí? Y el estudiante puede decir, incluso le puedo pedir que eso sea una consigna en el desempeño, ¿sí? Describo lo que aprendí, lo que me quedó claro, valoro, ¿sí? El aprendizaje de tal temática porque me preocupa, me pregunto, está bueno que también aparezcan interrogantes de este estilo, ¿sí? Que pueden salir de ustedes como docentes y pueden salir de ellos como estudiantes. Y la pregunta real, bueno, me preocupa, no sé, no haber logrado llegar a procesar tal información o no saberme todos los nombres de memoria de los medicamentos en la materia farmacología o no entender ¿sí? Y sugiero, yo como docente o ellos como estudiantes, ¿sí? Sugiero volver a dar la clase, sugiero realizar el desempeño con más tiempo, sugiero no tirarme a chanta, sino darle una vuelta al aprendizaje, ¿sí? Esto se llama la escalera de la retroalimentación. Y también hay una que es la escalera de la metacognición, ¿sí? Bueno, algunos recursos, todo esto que yo les voy a mostrar ahora son ejemplos. A ver, ustedes por ahí me van a decir, "Mira, no tengo tiempo de hacer nada, o pude incorporar un ejercicio". Todo esto son, bueno, este curso tiene que darles herramientas. Ustedes después, a lo largo de su materia, van a lo utilizarán en otra materia, lo utilizarán para evaluar. Pero bueno, dentro de lo que es el aprendizaje visible, hay una herramienta que se llama diarios de aprendizaje, ¿sí? Depende el tipo de materia que tengan. Yo desde la formación docente es más fácil, porque de repente, por ejemplo, un docente que está en formación y tiene que dar una práctica, le pido que haga un diario de aprendizaje, que es cómo le va yendo, como si fuese una especie de diario, bueno, como el diario, ¿no? El íntimo, que uno va escribiendo cómo le fue y redacta, ¿sí? Bueno, ustedes pueden, sobre todo en esto de las prácticas, si lo mandan a observar, si la materia tiene algo de contacto con la realidad, el diario de aprendizaje me da como una interesante posibilidad de evaluar. Entonces yo de repente termino esa práctica y como consigna es, bueno, durante todas estas instancias de práctica les abro la posibilidad de que tengan un diario de aprendizaje, que vayan registrando lo que van viendo, de repente vuelvo para atrás. Y en el diario de aprendizaje puedo tener estas consignas, ¿sí? Terminé una actividad, una observación, lo que sea, y en el diario de aprendizaje puedo describir lo que vi, puedo asociarlo con algo que vi en la teoría, qué valoro de esa experiencia, ¿sí? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me pregunto? O sea, formular preguntas. Todo eso va en el diario. ¿Y qué sugerencias me hago a mí mismo o hago para después preguntarle al profesor de repente? ¿Sí? Y lo voy instando a que vaya como teniendo esa oportunidad incluso está buenísimo hasta que lo hagan en la misma clase, porque quizás si se lo llevan a la casa no lo hacen. Bueno, ahora tienen 10 minutos para completar su diario de aprendizaje. Pueden ser tópicos donde hagan un punteo o el que quiere puede explayarse, ¿sí? Y eso después puede ser utilizado de repente para el desempeño final o para un desempeño intermedio, que utilicen todos los escritos del diario de aprendizaje y que puedan ir volcando a un desempeño, a una temática que ustedes los mandaron a investigar o sea, algún trabajo que los mandaron a hacer, ¿sí?
la idea es que ese diario de aprendizaje incluso intervenga la propia, bueno, cómo me voy sintiendo con la materia, qué voy aprendiendo, qué cosas me cuestan más, qué cosas voy descubriendo de los aprendizajes, eh, bueno, qué proyección tengo de la profesión, no sé, uno le puede contar la vuelta que quiere, pero es el formato o la herramienta que les cuento. El portafolio, no sé si alguna vez utilizaron el portafolio o el portfolio. Yo lo uso, yo lo Ah, uso, Mariela. ¿cómo lo usas, Yo Gra? lo ¿Cómo uso por es? cuatrimestre. Ah, está buenísimo. ¿Y Yo lo qué uso, ejercicio les mandas a hacer? ¿Qué ellos consigna? comienzan, a mí me encanta porque yo lo voy revisando todos los días que los veo. En las Sí, prácticas es una vez por semana. Entonces yo ajá. voy viendo la historia de evolución. Ellos mismos se van autoevaluando en el portfolio. Ah, mira qué bien. ¿Y Y después qué hacen? ponen, ¿Lo entregan? y de- sí, 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 y me lo dan. Y después lo que otra cosa yo les hice, como que ellos hagan su autoevaluación con Sí, fortalezas y debilidades. está Entonces buenísimo. ellos reconocen qué es lo que pudieron lograr y lo que todavía les falta lograr. ¿Y? No, ¿Y es ellos te lo extraordinario. entregan por escrito? Sí, sí, es todo para escrito. Tienen Y de, un portfolio que es una libreta, un cuaderno, lo que sí, sea, y van poniendo todos los encuentros, algo que vaya sumando a esta historia, diría, ¿no? Que es claro, en este claro. caso un campo práctico. Está buenísimo, está Y buenísimo. a ellos les suma un montón, porque ellos mismos ahí se dan Claro, cuenta de cómo fue su evolución en el campo. A mí me encantó. exacto. Sí. Es algo distinto. Hay algunos portfolios que se pueden hacer, como vos dijiste, con un cuaderno, otros con texto. Algunos portfolios se hacen con videos, ¿sí? Que ellos van como guardando y después lo editan y hacen un video general. Audios, también páginas web, ¿sí? No sé si alguna vez vieron eso, pero que los chicos tienen que hacer su propia página web, donde cuentan, si es una materia, bueno, todo lo que van juntando de la materia, fotos, videos, el trabajo práctico que hicieron, o si es una carrera entera, por ejemplo, en el profesorado de nivel inicial que les contaba, las chicas de cuarto año rendían, el portfolio final era de toda su carrera y tenían que elegir la mejor planificación que habían hecho, la mejor actividad que habían hecho, el mejor, no sé, recuerdo que tenían de una materia que habían hecho, la mejor retroalimentación que habían tenido de un profesor. Y todo eso lo armaban en una web. Y bueno, obviamente las capacidades que desarrollaron y por qué, ¿sí? Que ellos pudieran, ellos terminaban en su portfolio contando qué capacidades habían desarrollado como futuros profesionales. Y la consigna que más me gustaba que estaba bueno es ¿por qué me merezco tener mi primer día de clases? ¿Sí? Esa era la pregunta y entonces ellas tenían que explicarlas, que van a ser maestras, me merezco mi primer día de clases como maestra y contaban todo lo que habían aprendido, ¿no? Como justamente un resumen de los grandes logros de toda su carrera. Era hermoso, porque era mucho más interactivo que dar una tesis por ahí de un tema X, sino que era todo un proceso de toda su carrera, ¿sí? De repente uno lo puede hacer en una materia con algo mucho más sencillo, no va a ser todo un portfolio gigante, pero es algo mucho más concreto. Las web ahora se hacen en dos patadas, los chicos son muy prácticos para hacerlo. Hay plantillas gratuitas, ¿sí? Eh, y bueno, también puede ser una infografía, puede ser algo más sencillo, ¿sí? No tiene por qué ser una página web, pero se está usando mucho. Y si no, puede ser un video, que tenga como que se puede hacer incluso con Canva y después se convierte en video, ¿sí? Donde ellos se pueden grabar, donde pueden insertar imágenes. Nada, es una sugerencia, es bastante divertido además. Caro, ¿querés decir algo? No. Ah, pensé que No, sí. no, 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 Ah, nunca lo usé, pero bueno, lo conozco porque mi hermana es diseñadora gráfica, así que ella ah, desarrolla el bueno, portfolio para promocionarse a sí mismo como profesora. claro, viste que se usa mucho, bueno, o ya sea una web o una landing, se le dice también, que es como una especie de página entera donde vos vas presentando como por pedacitos
Entonces puede ser digital, no tiene que ser en papel, ¿sí? Porque ahora nada, puede contener las rúbricas que utilizamos en el medio del proceso, ¿sí? Puede contener algún pedacito del diario de aprendizaje. La verdad que es una herramienta muy interesante y el portafolio se sirve para evaluar al estudiante, ¿sí? Así que nada, es un instrumento muy interesante. Bueno, y ahora vamos a las rutinas de pensamiento para ir cerrando, como para tener algunas herramientas también para aplicar en las clases, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿no? Estas preguntas, mira, justo son tres. Cada una si quiere conteste una. La última en realidad son dos. ¿Qué es ser un buen pensador? ¿Quién me contesta esa pregunta? ¿Quién me la quiere contestar? ¿Qué es ser un buen pensador? Graciela. Y yo diría que ser un buen pensador quizás que tenga desarrollado un buen pensamiento crítico. Sí, Las cualidades del pensador son un paradigma actual, que sea empático, que sea autodidacta, que sea sí, comprensivo, que tenga pensamiento crítico, eh, que tenga instrumentos de aprendizaje, sí, sí, eh, sí, y que sepa transmitir lo que él piensa. Y eso es lo más claro, difícil. claro, ¿Cómo transmito lo que yo pienso? claro, eso está bueno. Esa sería como la fórmula, ¿no? El pensador, claro, ¿cómo lo transmito? Está ¿Cómo lo buenísimo. transmito? Sí, yo creo que Esa, la esa incógnita parte, sería ¿no? esa. ¿Cómo transmito lo que yo pienso? Claro, claro, sí, es Es la verdad. parte más difícil. Es la parte más difícil, sí, tal cual. Porque además en los más jóvenes, por ahí es esto, ¿no? Que lo que se observa, por lo menos, es que les cuesta mucho esto, ¿no? Definir, redactar, y, bueno, escribir ni hablar, ¿no? Pero también es lo que se llaman habilidades orales. Eso lo tienen que empezar a trabajar antes, en la primaria y en la secundaria, llegar preparados. Y Esas para actividades las tienen que tener antes. sí, el pensador se le hace más difícil transmitir lo que piensa porque no puede, no tiene oralidad, no sabe expresión, no sabe comprensión de texto. No, Entonces, claro, cuando tienen que exponer una clase, te encontrás con Tarzán y Chita. sí, me imagino. Bueno, nosotros en el jardín arrancamos haciendo comprensión de textos con noticias del diario, con textos informativos, obviamente adaptados a chicos de jardín, ¿no? Y después la maestra lo que les pide es que hagan una síntesis entre dos oral y ella la escribe en una tril para que nos quede, ¿viste? Esa es una técnica que usamos y que tiene que ver con justamente esta cultura del pensamiento, que lo llamamos así, esta temática, y que ellos puedan opinar, que puedan incluso hacerles preguntas desde muy chiquitos que sean inferenciales y que sean, bueno, literales también, pero que sean inferenciales. ¿Y vos qué pensás? ¿Y a vos qué te parece incluso con los cuentos, ¿no? ¿Qué pensás que tendría que haber hecho el personaje para que no le pase tal cosa? ¿Cómo tendría que haber resuelto este Claro. problema? Bueno, todo eso es ideal hacerlo desde muy chiquitos. La otra pregunta ya se las hice antes, así que esa la salteamos. Y la otra pregunta es, ¿cómo crees que se puede convertir el aula en un espacio de cultura del pensamiento? ¿Qué les parece? Y si alguna se anima a dar un ejemplo, ¿no? Claro, Y yo creo que inicialmente tenemos que trabajar como docentes para favorecer una cultura de pensamiento, para después llevarlo sí, al exacto. espacio. Primero que hay que generar la cultura de pensamiento desde el docente para después permearlo en los espacios, y que esos espacios Ujú. sean seguros y amigables para generar conocimiento en los estudiantes, más allá del nivel en el que estemos, sea a nivel primario, secundario, superior. Sí, nosotros tener esa posibilidad. Bueno, antes se trabajaba todo eso en filosofía un poco, ¿no? En esas materias. Y después es como que yo veo que cuando estudian filosofía solo estudian medio de la historia de la filosofía y no se meten en la filosofía como esto de, bueno, ¿por qué
este pensador o este filósofo planteó tal teoría, tal. O sea, yo tuve un montón de materias de filosofía, pensamiento filosófico 1, 2, 3, 4, porque mi carrera tenía un montón de esas materias. Y, y me gustó por eso. La verdad que no me gusta, la historia no me gusta, pero sí me gustaba esa parte de poder entender por qué los pensadores de la historia pensaban de determinada manera y por qué podían lograr escuelas, ¿no?, de pensamiento. Es muy interesante, ¿no? Como, no la elegiría como carrera de investigación ni nada por el estilo, pero sí me parece que tiene que estar en todas las carreras. Que el futuro profesional tenga posibilidades de esto, ¿no? De interactuar, de dialogar. Bueno, por eso asambleas, entrevistas, hacer entrevistas, eso está buenísimo también. ¿Sí? No importa la materia, la carrera que elijan, ¿sí? Es entrevistar a un profesional, entrevistar a un compañero, entrevistar a un docente, ¿sí? Eh, y bueno, esto tiene que ver con el desarrollo de estas competencias que hablamos antes, especialmente con esta de lo que sería aprender a aprender, ¿sí? Que está asociado con esta capacidad del siglo XXI o habilidades del siglo XXI, y es a lo que deberíamos apuntar también todos los docentes, ¿no? Desde el jardín hasta, como les decía, universidad, ¿sí? Y tiene que ver con esto de enseñar, prepararlos para el futuro, ¿no? Cómo resolver problemas, cómo tomar decisiones, son todas habilidades más ejecutivas, ¿sí? La cultura del pensamiento puede ser individual o grupal, ¿sí? Es lo que dicen los autores, tiene que ver con el aprendizaje visible, ¿sí? Dentro del proyecto cero, bueno, aparece esto que yo les conté al principio del aprendizaje visible o pensamiento visible. Este aprendizaje visible tiene que tener implicancias de contenidos curriculares, ¿sí? Y utilizamos algunas herramientas como por ejemplo estas famosas rutinas de pensamiento, ¿sí? ¿Qué son las rutinas de pensamiento? Ya llegamos, por ahí parece una incógnita, parece algo muy... Son muy sencillas, son como patrones o modos de ejercitar esta cultura de pensamiento, ¿sí? Y se pueden repetir todas las veces que quiera. Incluso podríamos usar la misma rutina de pensamiento todas las clases, si quisiéramos. Corremos el riesgo de que nos aburramos un poco, pero en realidad algunas son tan efectivas que se pueden utilizar como una muletilla en todas las clases, ¿sí? Las rutinas de pensamiento suelen tener nombre. La rutina o sea, uno la empieza como a recordar por el nombre de la rutina, y suelen ser al final de la clase o a veces al principio de la clase. Se puede, supongamos, yo doy una consigna de una rutina de pensamiento y la puedo trabajar en el momento, o sea, oralmente. Puedo hacer que la persona la trabaje en grupo y la escriba en un papel, en un afiche, o la suba de repente a un Padlet si es digital, o estos famosos post-it que les digo, que están buenísimos. La puedo abrir, la consigna, y antes de salir de la clase les pido que la respondan y entonces me dejen la rutina contestada y se van. Es como el ticket de salida también, no sé si escucharon hablar alguna vez del ticket de salida. Entonces, bueno, el ticket de salida es, yo te doy el papelito con esta consigna, vos contestala y me lo dejas y te vas, ¿sí? Y eso yo lo retomo en la clase siguiente. Eso es lo interesante, porque si no es como que queda ahí. ¿A nosotros nos sirve para evaluar? Sí, porque de repente decimos, bueno, uy, este tema parece que no sé, no quedó claro. O sea, tengo como para yo entender un poquito qué es lo que aprendieron, pero por otro lado también me permite abrir la clase siguiente y enlazar las clases, para que las clases no queden todas separadas, ¿sí? Ejemplos de rutina de pensamiento. Bueno, acá está sacado del libro de Montserrat del Pozo, que les conté que es esta monjita española. Ella tiene un libro y bueno, si bien hizo la traducción de Proyecto Cero, son las mismas rutinas de pensamiento que van a encontrar de cualquier lado, ¿sí? Y tienen nombre, ¿ven? 3-2-1 puente, o bridge, que sería el nombre en inglés. 3-2-1 puente, y tenés que, antes de salir, me tenés que decir 3 ideas que te llevas de la clase, 2 preguntas y alguna metáfora o alguna analogía que quizás lo puedas relacionar con alguna bibliografía, con alguna opinión de la clase anterior,
qué sé yo, con algo de la vida real. Entonces, se pueden poner de acuerdo en grupo o lo hacen individualmente. Esta es súper rica porque las preguntas las puedo retomar, como les digo, las ideas que me quedaron son tengo que ver, bueno, qué realmente, si le quedó la idea principal, si les quedó las ideas secundarias, qué les quedó de lo que yo les expliqué. Y bueno, la analogía es un poco más elevado, es más una consigna de metacognición. ¿Sí? ¿Se entiende cómo sería? Como si yo ahora termino la clase esta y les digo, bueno, antes de salir en un papelito anoten 3 ideas que se llevan, 2 preguntas que quieren hacer y alguna analogía con algo quizás de la clase anterior. Lo anotan en un papel, me sacan la foto y me lo mandan por mail. ¿Sí? Porque estamos en Zoom. O me lo dejan en el chat. ¿Sí? Ujú. ¿Caro? No, no, perfecto. ¿Sí? Estaba pensando en Vamos eso a otro. Sí, algo alguna vez. otro tipo de rutina. Igual después esto se las paso, ¿sí? Para que las tengan. Otro tipo de rutina. Esta tiene otro nombre, ¿ven? CSI, color, símbolo, imagen. Entonces, incluso ya la pueden tener en el cuadrito, o sea, les pueden dar un papelito impreso con esto a los estudiantes, ¿sí? O le dicen que lo anoten. Entonces, idea 1, la pienso con qué color la representarías. Anoto la idea y la represento con un color. La idea 2 la represento con un símbolo y la idea 3 con una imagen que me representa. ¿Sí? Es una forma de darle como forma al aprendizaje a lo que sería esto de la comprensión. ¿Sí? A ver, ¿qué comprendieron? ¿Cómo lo asocian con algo más divertido, más motivador? Esta es otra. Veo, pienso y me pregunto. Veo, pienso y me pregunto. ¿Qué es lo que observás? Es veo, ¿qué es lo que pensás? Y me pregunto. Yo voy a hacer el ejercicio, ¿no? Con ustedes. Veo un grupo de colegas que estamos queriendo interiorizarnos, mejorar nuestra práctica docente. Pienso, les habrá quedado, creo que fue bastante clara, pienso, en la explicación. Fui bastante didáctica, puse ejemplos. Me pregunto si les habrá quedado claro igual todo lo que expliqué, si habrá quedado alguna duda, si lo podrán aplicar en sus clases, ¿sí? Este es un ejercicio que estoy haciendo yo conmigo misma como profesora, ¿sí? Lo mismo lo puedo hacer con ellos, ¿sí? A veces no todos contestan todo, ¿eh? A veces se quedan quizás con la pregunta sola. Bueno, este es otro. Relacionar, ampliar y preguntar. Esta es otra rutina de pensamiento. Relacionar es, bueno, en este caso es qué conectás de esta nueva información con la que ya conocías. Es como esto de, bueno, las ideas previas. ¿Tenías alguna idea de esto? ¿Ya lo habías entendido? ¿Cómo lo relacionas con lo que aprendimos la clase pasada o con lo que aprendimos o lo que aprendiste en la otra materia o lo que sabías de la secundaria? X. Ampliar. ¿Qué ideas dirigen tu pensamiento en nuevas direcciones? O sea, esto sería, bueno, ¿cómo ves que ampliaste el aprendizaje o cómo podés pensar que mejoraste tu aprendizaje? ¿Qué ampliaste de la información? O sea, aprendí la teoría de la no sé qué, aprendí la lista de no sé qué, Y preguntar es qué es lo que sigue siendo todavía difícil o es también muy parecido al me pregunto, ¿no? ¿Y qué preguntas me surgen a partir de ahora? O una pregunta les puedo decir. Bueno, acá hay otra también que es generar, clasificar, relacionar, desarrollar, ¿sí? Bueno, también se puede poner en una rúbrica, de repente uno puede decirle, bueno, de todo este desempeño, en la rúbrica te voy a pedir que generes la lista de ideas sobre este tema, que clasifiques, ¿sí? Que relaciones esta idea con tal temática, que amplíes la información, ¿sí? Son eh, distintos tipos de rutina de pensamiento. Acá hay otra. Pienso, me interesa, investigo. ¿Sí? Nada, todas estas las pueden usar en todas las clases o eligen una y la repiten o cada tanto la cambian, ¿sí? Y nada, la tienen que probar. Alguno va a decir esta que me trajo y otros se van a motivar. Eso puede pasar, ¿sí?
Pero si lo hacen, justamente tiene que ver con se llama rutina, porque es algo que se repite. Ellos saben que termina la clase y van a tener una rutina de pensamiento. ¿Mm? O el famoso ticket de salida, si no, no pueden salir. ¿Sí? Bueno, pienso es que creo que sé de este tema, me interesa, investigo qué es lo que me gustaría saber. Son parecidas en general. ¿Sí? Bien, bueno, en función de todo esto, tiene que ver con esta temática que es enseñanza para la comprensión y es hacerme preguntas todo el tiempo todas las preguntas que pueda. Ellos también, un ejercicio puede ser que ellos se hagan preguntas. Yo hice, yo por ejemplo, para cuando, incluso pueden usar la inteligencia artificial. Yo cuando tengo que hacer una entrevista en la radio de una persona, eh, me hago las preguntas y después las paso por el chat GPT para que me las mejore, ¿sí? Porque me ayuda, de repente digo, bueno, ¿qué le voy a preguntar a esta persona que se dedica a tal cosa? Bueno, pueden trabajar con la inteligencia artificial para que ellos también formulen preguntas, que es una forma de trabajar la enseñanza para la comprensión, ¿sí? Pero lo más importante de todo es esto, que tengamos en cuenta que todo lo que está asociado a esta teoría tiene que ver con esto que les decía, tener claras las metas de comprensión, las que yo quiero que ellos logren, cuáles son las metas que quiero que ellos comprendan de nuestra materia, tener claros los hilos conductores y esos tópicos generativos. Bueno, no tienen que ser millones, tienen que ser pocos pero contundentes. Y a partir de esos tópicos generativos van a salir todas las demás cosas que vamos a trabajar en la materia, ¿sí? Y bueno, las metas de comprensión tienen que ver con esto, con identificar conceptos, procesos, bueno, las habilidades que queremos que ellos desarrollen y estos aspectos que tienen que ver con los tópicos generativos. ¿Sí? Bueno, no sé si quedó claro. Acá voy a poner un ejemplo de una meta de comprensión, esto también lo saqué del libro. Por ejemplo, si el tópico generativo es la tolerancia, la meta de comprensión va a ser los estudiantes comprenderán la relación que existe entre tolerancia e interculturalidad. ¿Sí? Es como que yo me pongo una meta de comprensión, que es como un objetivo que quiero que logren en función de un tema. ¿Sí? Tópico generativo es un tema, es un concepto, es una definición, es un tópico que voy a enseñar. Bueno, yo eso lo puedo escribir, incluso lo puedo escribir en el programa. ¿Sí? Y se los tengo que contar a ellos también. Y eso es lo que ellos saben que van a ser evaluados desde ese lugar. Bueno, nosotros como profesores queremos que ustedes logren tal meta de comprensión, ¿sí? Y que quede claro desde entrada, como un acuerdo. Bueno, y acá yo les ponía la pregunta si se animaban a formular una meta de comprensión, si alguno se animaba con alguna temática de su materia o algún tópico de su materia, así chiquito como esta, ¿no? Como para ponerlo, hacer el ejercicio. Y si no, se los dejo para. Ajá, bien. A Tópico ver, generativo. tópico generativo, por ejemplo. Generativo, la fiebre. A ver, Fiebre. bien, Meta de comprensión, los estudiantes comprenderán, sí, aprenderán a indagar cuáles son las distintas causas de fiebre en un paciente en la perfecto. consulta del servicio de emergencia. Por ejemplo, perfecto. Vos lo que querés lograr es que ellos tengan ese nivel de comprensión, ¿sí? Ujú. Y el tópico es está buenísimo, perfecto, excelente. Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo. ¿Bien? Bueno, no sé si fue mucha información pero la idea es que puedan también incluso desde la rúbrica, ¿no? Que ellos, cuando ustedes construyan la rúbrica sobre un tópico, que puede ser, por ejemplo, en este caso la fiebre, es bastante sencillo y está buenísimo porque es bien claro el ejemplo. Si vos dirías, bueno, tengo cómo construyo la rúbrica desde una observación de un paciente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué capacidad tiene ese estudiante de identifica con rapidez, duda, no sé, estoy inventando porque no tengo la menor idea de cuáles son tus metas de comprensión, pero
desde una cosa así chiquita, elijan un tópico cualquiera de su materia y la idea es que con eso construyan la rúbrica, ¿sí? Si se animan a traerla para la próxima clase, nosotros vamos a retomar algunos aspectos teóricos y la idea es que lo podamos compartir con los que están, ¿sí? Y podamos, bueno, aunque sea de otra temática, podamos ver cómo se construyó. Caro Gil, te cuento, la otra vez en la clase anterior vimos algunos modelos de rúbrica y con los distintos niveles de cómo se puede construir la rúbrica. Y entonces la idea sería esa, que cualquier tópico de tu materia, de esta materia, o nada, si vos no querés usar este ejemplo, puedes usar una materia que ya diste, pero lo ideal sería que puedas aplicarlo en algo que venga ahora, y si Bien, no, para la próxima vez que la des la materia. Por ahí sí, ya están ya están voy a mirar cerrando, la ¿no? clase. Mm. Claro, ya están cerrando, me imagino la cursada, entonces por ahí no, si nunca trabajaron con rúbricas, de golpe meterle una rúbrica capaz que se complica, pero la pueden armar, aunque sea en borrador, para que la puedan usar la próxima vez. ¿Sí? Yo lo único que tuve problema hoy, yo armé mi rúbrica, está guardada en mi PC. Sí. No tengo en mi Drive, no me aparece para sumar la mía. Yo Mónica te lo... escribí un mensaje hoy, Mariela, a ustedes, Ah, a las bueno, docentes, porque sí. poniéndoles que tenía el ejercicio, que quería ver si lo estoy haciendo bien, pero no tenía dónde, no sé No te por preocupes. qué. Caro, vos lo No, armaste, ¿no? no, lo que pasa es que ella armó la plantilla, pero nosotros no armamos la carpeta, me Plantilla. parece. No, Yo no la hice, armamos la Ah, carpeta. pero no bueno, me acuerdo listo, dónde ya está, subirla en el campus. No, no te ya preocupes. está. Yo ya le pongo, le pido a Y Mónica si, que lo Mariela, arme. Mariela, no, y si habilitas como debate y a nosotros nos dejas subir el material, Sí, en sí, debate sí. creo que todos podemos subir el material en la Sí, sí. plataforma. Por eso ahí le estoy poniendo a Mónica que ella maneja más la plataforma que yo. Y así no me olvido. Ujú. Em, y eh, No, pero yo más que nada porque lo hice y dije, uy, qué desastre, ¿qué estará bien? Entonces quería ver no, tranqui, si, tranqui, tranqui. Si bueno, no ponemos, dale. abrimos un link de una Hay carpeta. una, sí, hay una carpeta, Mariela, dentro de la plataforma que te Sí, permite subir trabajos. Te claro. pregunta si hay que calificarlos y en qué tiempo de entrega. ¿Eso como me dijiste que se llama? Hay uno que es debate, o sea que todos Debate, se debaten llama. sobre un tema y suben las... Como si fuese un foro. Exactamente. Bueno, ahí Mónica es la experta en eso. Dale, ningún Aparte problema. yo voy a estar con mi cabeza en otro lado, por lo del Sí, porque el ya te miércoles. recibí. El miércoles, Felicitaciones. gracias, Felicitaciones. gracias. Así que todo el fin de semana voy a estar a full con eso, pero ella lo va a armar. Y si no, no se preocupen, ténganlo. Y en el caso de que no podamos armar eso, ese día, el martes mismo, ponemos un link de Drive abierto y ahí lo suben, ¿sí? Y lo Ah, dale, compartimos. ningún No, problema. Ningún problema. es lo más fácil. Bueno, Igual te digo que armar la rúbrica fue impresionante. Me dio ¿te una gustó? sensación de decir, ¿cómo antes no lo usé? Ah, mira qué bueno, bueno, me da mucha alegría, ¿verdad? Qué bueno, Sí, genial. por eso tengo miedo que me haya salido mal. No, tranqui, igual esto es una práctica y aparte, yo no sé si existe una rúbrica perfecta, esto se va construyendo y uno va viendo y Claro. viendo cómo los estudiantes se van enganchando y y van realmente aprovechando la oportunidad y a vos que te sirva para evaluar, si no, no tiene sentido tampoco. Así que buenísimo. Bueno, nos vemos el martes que viene, entonces, con El último esta, día, el el último último día, día. sí. Así Bueno, ya hacemos los trabajos, ¿eh? Mil éxitos, gracias. éxitos, Muchas gracias Mariela, la mejor gracias. Chao, doctora. chao. Igual Muchas después los veo Gracias. igual después los veo un día antes, así que después les Bueno, cuento cómo me fue. bueno, Un perfecto. beso Hasta luego. grande, nos vemos. Chau, chau, descansen el fin de semana. Chau, Sí, chau. gracias.